Que tengan ustedes un muy buen día, hermanos. Hoy continuamos reflexionando acerca de este versículo de Romanos 8, que nos habla de a los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Y ya hemos visto algunas cosas en las que esta pandemia nos hace reflexionar, nos hace pensar. Y así es que vamos a reflexionar en algo más el día de hoy. ¿Qué es lo que escuchamos en las noticias con respecto a esta pandemia? Realmente es alarmante el número de muertes que se van produciendo día a día. Hasta ayer en nuestro país solamente la cifra eran de 635 personas, si mal no recuerdo, que habían muerto por esta pandemia, ¿no? Una cifra realmente aterradora, ¿no? Cómo va subiendo día a día más y más, ¿no? Y esto nos va haciendo pensar cada vez más en la muerte, ¿no? Y en lo que va a venir los días siguientes, ¿no? Acerca de la muerte. Entonces, la pandemia nos permite pensar hoy en la muerte. Porque la rutina nos hace olvidar muchas veces el pensar, el poder meditar en esto, en la muerte. Pero la muerte es algo que todos vamos a vivir, es algo que todos tenemos que afrontar. La misma Biblia nos dice que nuestras vidas son como una neblina, ¿no? Dice en Santiago 4:14, dice que es vuestra vida. Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece, ¿no? Así es nuestras vidas. Estamos por un poco de tiempo aquí y luego nos vamos. Y todos vamos a morir. Hoy, mañana, en unas semanas, en unos años, pero todos vamos a morir. La pregunta ante esta realidad es, ¿estamos preparados para la muerte? El coronavirus y esta pandemia nos hace pensar definitivamente en lo frágiles que somos, ¿no? En cómo un virus puede producir tanta muerte, ¿no? Y nos hace pensar realmente en la fragilidad del hombre, ¿no? Como un virus, y porque ni siquiera es un organismo que tiene vida, puede producir de esta manera la muerte en las personas. En el mundo estamos por llegar ya a las 200.000 muertes, si mal no recuerdo, ¿no? Entonces, esto es algo real y esto es algo en lo que tenemos que pensar. Eh, Dice, y algo en lo que debemos pensar es, ¿qué pasa después de la muerte? En el libro de Hebreos capítulo 9 verso 27 dice, y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto, el juicio. Dice, no hay otra oportunidad. Dice, después de la muerte viene el juicio. ¿Y quién es el juez? Dios. Dios es el juez, nuestro Señor Jesucristo es el juez y nosotros después de la muerte tenemos que confrontar ese juicio. La pregunta nuevamente es, ¿estás preparado para eso? ¿Estás preparado para ese juicio? Y de nuevo la reflexión. Hoy o mañana moriremos. Si de algo estamos seguros en esta vida, es que vamos a morir. Tal vez todo lo demás en nuestras vidas no podamos asegurar a un 100%, pero algo que sí es cierto es que vamos todos a morir. Entonces, si Dios es nuestro juez, la pregunta es, ¿estás listo para estar delante de Dios? Porque el pecado nos condena. Porque la paga del pecado, dices, es la muerte. Y el pecado nos condena. Y entonces después de la muerte solo hay dos grupos de personas. El grupo de personas que creyeron que Cristo podría salvarles de este juicio y le hicieron Señor y obedecieron su palabra y caminaron en Él. Y el otro grupo, los que no creyeron en Cristo como su Salvador, porque después de la muerte ya no tendrán chance. Viene el juicio, dice su palabra. En Apocalipsis, el último libro de la Biblia, 20:12, dice esto. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios. Y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Dice
que delante de Dios estaban todos los muertos, los grandes y pequeños, e iban a ser juzgados de acuerdo a todo lo que estaba escrito en estos libros que habla de las obras del hombre. Y en el verso 15 dice, y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. ¿Ok? Entonces, están presentes delante de Dios y el grupo que su nombre no está escrito en el libro de la vida, dice que es lanzado al lago de fuego. Esto es lo que conocemos como el infierno, el tormento perpetuo de aquellos que rechazaron un Salvador, que rechazaron a Cristo. En Juan capítulo 3, verso 16, nos enseña lo mismo. Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que crea en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Ok, el chance es este Salvador, para que no nos perdamos y tengamos vida eterna. Dice en el verso, sigo leyendo y dice, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Entonces Jesús vino para poder traer salvación. Y el que cree en Él, dice verso 18, no es condenado. Pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas. Entonces, definitivamente la Biblia es clara, hay dos grupos, los que aceptan la salvación de Cristo y los que no la aceptan, ¿no? Entonces, una vez más, ¿estamos preparados para estar delante de Dios después de nuestra muerte? ¿O estamos preparados para morir? La vida del hombre es así, ¿no? La vida del hombre es terca, ¿no? Somos tercos muchas veces, ¿no? Y solo para, para poner en contexto en cuanto a todo lo que está pasando, ¿no? Muchas veces nos preguntamos cómo es que habiendo tantas muertes, las cifras creciendo diariamente, hay personas que no creen que esto es real. Hay personas que piensan que todo esto es una exageración. Pero es que tal vez no han vivido de cerca lo que pasa, ¿no? Tal vez no han visto compañeros morir, personas que estaban cercas, que estaban muy saludables y que pronto se han muerto. Tal vez no viven la realidad de los hospitales, ¿no? Porque esa es otra realidad bastante dura, difícil, ¿no? de afrontar. Pero con tantas muertes que hay, ¿cómo es que las personas, uno se pregunta, cómo es que las personas siguen aglomerándose en las calles? ¿Cómo es que las personas no tienen los cuidados para no contagiarse? Pero es que la vida del hombre es así, somos tercos. Somos tercos, ¿no? Y aún seguramente si es que llevamos a esas personas a los hospitales y les hacemos ver los cadáveres que se van amontonando, seguramente seguirán tercos pensando que esto no es real. Porque la vida del hombre es así. En otras palabras, el hombre en general se lanza desde una altura muy grande hacia las rocas. Pero mientras va cayendo, tiene la ilusión como que es libre y está volando y puede hacer lo que quiera ahí en el aire. Pero no se da cuenta que finalmente se va a golpear contra las rocas. No se da cuenta que finalmente necesita un Salvador. Y la vida del hombre es así. Le hablamos del Salvador, le hablamos de lo que vendrá más adelante, le mostramos lo que ya está escrito en la Biblia, le mostramos todo lo que ya se cumplió, pero el hombre sigue terco y no quiere creer en Jesucristo como el Salvador. Ahora, si ya eres creyente, si amas a Dios, el reflexionar en la muerte no es algo en qué temer. Pues reflexionar en la muerte de la que nos ha librado el Señor,
y a dónde nos va a llevar después de la muerte, es pensar en la misericordia de Dios. Porque te has puesto a pensar, ¿tú merecías que ser salvado por el Señor? ¿Algo hiciste para merecer su salvación? No. Pensar en la muerte es pensar en su misericordia. Pensar en la muerte es pensar en su amor. Porque él me voy a morir, pero no voy a llegar a ese juicio y a ese lago de fuego. Qué amoroso es Dios, que envió a su Hijo Jesucristo para que yo pueda tener ese chance. Y qué amoroso es Dios, que puso en mi corazón el deseo de seguir a Jesucristo y hacerlo como mi Señor. Pensar en la muerte es pensar en su justicia. Porque sí, Dios es un Dios justo. Nada de lo que ocurre en este mundo va a quedar impune. Dios es un Dios justo. Y si en esta vida no es resuelto, al final de los tiempos se resolverá esto. Pero Dios es un Dios justo. Entonces pensar en la muerte es pensar en el amor, en la misericordia de Dios, en la justicia de Dios, pensar en a dónde nos va a llevar el Señor, las promesas eternas que tiene el Señor para todos los que somos salvos, el vivir sin llanto, el vivir sin dolor, el vivir al lado de nuestro Señor, el vivir con Él. Realmente pensar en la muerte, meditar en la muerte, es algo maravilloso para nosotros los creyentes. Pero si tú no eres creyente, si tú no has hecho a Jesucristo tu Salvador, pensar en la muerte sí debe ser algo desastroso. Porque es como estrellarte en las rocas. Piensas que estás volando, que puedes hacer lo que quieras mientras estás volando, pero va a llegar el momento en que vas a caer a las rocas. Va a llegar el momento en que vas a morir. Y te vuelvo a preguntar, ¿estás listo para enfrentarte a Dios? Como hombre te pregunto, si te libras de esta pandemia y vives, ¿cómo vivirás luego? ¿Cómo vas a vivir después de esto? Para nosotros los creyentes también es la pregunta. La Biblia dice que nuestras vidas son como neblina. Ok, si el Señor nos permite vivir después de esto, la pregunta es ¿cómo vamos a vivir luego? ¿Tendrás presente tu salvación? ¿Tendrás presente el sacrificio que hizo Jesucristo en la cruz? ¿Y vivirás y amarás su salvación? ¿Y cuidarás tu salvación con temor y temblor? ¿Cómo es que vas a vivir después de esta pandemia? Y si tú aún no has conocido a Cristo, ¿cómo vas a vivir después de esta pandemia? ¿Vas a continuar en tu terquedad, ignorando lo que se viene adelante? ¿Ignorando lo que esta pandemia nos enseña? Necesitas un Salvador. Necesitas volver a Cristo. Y a los que creemos en Dios, a los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Hermanos, pensar en la muerte para nosotros es pensar en la misericordia, en el amor de Dios. Tal vez nos podemos asustar por las cosas que podemos dejar aquí en la tierra. Pero si le creemos a Dios, el Señor nos espera ya en su gloria. El Señor nos espera ya con los brazos abiertos. Y si hemos sido buenos siervos para decirnos, ven, siervo fiel, en lo poco fuiste fiel, entra al gozo de tu Señor. Realmente qué agradable es poder pensar en la muerte cuando eres creyente. Realmente qué bendición poder pensar en la muerte cuando eres creyente. Porque estaremos al lado de papá. Dice que Jesucristo se fue a preparar morada para nosotros. Así es que allá vamos, hermanos. Así es que escuchamos las cifras y escucharemos más cifras de muerte. Pero no nos atemorizaremos. Porque nosotros tenemos un destino diferente. Después de la muerte
vamos a estar delante del Señor, nuestro Dios. Amados, nos vemos la próxima para seguir reflexionando acerca de lo que esta pandemia también nos puede traer. Porque a los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien.